Queridas compañeras y queridos compañeros, anoche se presentó al país una nueva encuesta en la que seguimos encabezando la preferencia en el voto de las y los colombianos. Vamos a ganar en primera vuelta. Pero mientras más avanza nuestro proceso de consolidar el pacto histórico, de seguir explicando en los territorios, en las ciudades y municipios con plazas como esta multitudinariamente concurridas, lo que ha pasado en nuestro gobierno y nuestro programa de segundo gobierno progresista, la extrema derecha despliega toda clase de campañas sucias contra el pacto histórico, contra el presidente Petro y contra mi candidatura, y hoy vamos a responder a ese tipo de campañas ante ustedes con un discurso que he titulado contra la política del odio, de la mentira y del espectáculo. Queridas compañeras y queridos compañeros, me complace por tercera vez durante esta campaña electoral visitar la bella Cali, capital de la resistencia popular. Mi saludo emocionado a la juventud caleña, siempre rebelde, a sus movimientos sociales, a sus organizaciones sindicales y barriales, a toda la ciudadanía que está presente. En mi primer discurso, que pronuncié aquí en octubre de 2025, les hablé del significado que tendrá bajo mi gobierno, que vamos a elegir primero con una gran bancada al Congreso de la República el próximo 8 de marzo, eligiendo a nuestras dignas candidatas y candidatos. Y luego, el 31 de mayo, en primera vuelta presidencial, Deben alejar el dron. Por favor, que no se me vaya. y luego el 31 de mayo, en primera vuelta presidencial, expliqué el significado de lo que será la lucha implacable contra la gran corrupción en nuestro segundo gobierno progresista, que será una lucha implacable. Luego, en una segunda oportunidad, en noviembre de 2025, cuando habíamos ya triunfado en la consulta interna del pacto histórico, les hablé de lo que quiere decir para nuestro segundo gobierno rendir y servir al pueblo con austeridad republicana. Y expliqué por qué bajo el segundo gobierno progresista aplicaremos el principio de que quien debe ajustarse el cinturón, quien debe apretarse el cinturón es el gobierno y no el pueblo. Les dije que mi primera decisión de gobierno será rebajar los salarios del presidente de la República y todos los funcionarios que me acompañen en el gobierno. Que vamos a acabar con la ostentación, que vamos a acabar con el despilfarro
y que todo lo que ahorremos de dineros públicos irá a pagar los programas sociales de nuestro gobierno. Es decir, he venido a Cali a presentar el programa de la revolución ética, de la rebelión ciudadana contra la corrupción y de la austeridad republicana. Hoy vengo de nuevo ante ustedes para fijar una posición inequívoca frente a tres expresiones que han contaminado el lenguaje y la práctica política en Colombia: la política del odio, la política de la mentira y la política del espectáculo. En el discurso político degradado, el odio, la mentira y el espectáculo no aparecen ya separados, forman una misma trama. El odio deshumaniza al adversario, la mentira distorsiona la realidad y el espectáculo le resta seriedad y trivializa los problemas sociales hasta convertirlos en entretenimiento pasajero, incluso en diversión superficial. Nuestra campaña no es un espectáculo, no es un carnaval, no es una feria de vanidades, compañeras y compañeros. Lo que une es el propósito de sustituir el debate de ideas por la manipulación emocional del pueblo. Allí donde faltan argumentos sólidos y propuestas transformadoras, se recurre a la exageración, al rumor y a la puesta en escena permanente para captar la atención y moldear percepciones. Lo he denunciado. Esa alianza es peligrosa porque vacía la política de su contenido ético y la convierte en escenario de confrontación violenta y a la vez superficial. El odio crea enemigos imaginarios, la mentira justifica la agresión y el espectáculo distrae a la ciudadanía de las causas profundas de la desigualdad y la injusticia. Así la discusión pública se degrada y se debilita la democracia. Esta alianza se acentúa cada vez que una alternativa democrática comienza a abrirse paso en Colombia, cuando el pueblo se moviliza y además aparece el cambio social, que deja de ser una consigna para convertirse en realidad. Entonces, desde los sectores que se resisten a perder privilegios, se activa la descalificación, la estigmatización y el miedo. En 1948, recordémoslo, cuando Jorge Eliezer Gaitán llenaba plazas como estas y encarnaba la esperanza popular, fue señalado por las élites oligárquicas del país y por la prensa ultraconservadora como anárquico, desbordado y violento. Décadas después, pocos días antes de ser asesinado, Bernardo Jaramillo Ossa fue acusado años después. El gran y talentoso líder de la Unión Patriótica, candidato a la presidencia, Bernardo Jaramillo Ossa, fue acusado falsamente de ser parte del brazo político de la guerrilla. La mentira precedió a su asesinato. Hoy, cuando el presidente Gustavo Petro
mantiene un respaldo ciudadano significativo y yo encabezo las encuestas de la contienda electoral, el desgastado y resentido jefe de la extrema derecha, Álvaro Uribe Vélez, y los medios corporativos que le son afines repiten el mismo libreto. Hoy, cuando nuestro presidente de manera valiente avanza en las reformas sociales, se dicen toda clase de mentiras, calumnias y campañas sucias en su contra. Pero debo reafirmar lo que he sostenido a lo largo de esta campaña electoral. Nuestra respuesta no es el odio contra el odio, es la verdad, la serenidad y la firmeza democrática. Es la movilización consciente y pacífica de una ciudadanía que no se deja manipular ya por el miedo y que desde el estallido social se paró firme por sus derechos. Somos una fuerza poderosa y serena. Porque Colombia merece una política que eleve la dignidad del debate, que confronte con argumentos y que dispute el poder sin destruir al adversario. No venimos a incendiar el país con palabras, venimos a transformarlo con justicia, con el pueblo, con participación y con esperanza, compañeras y compañeros. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué aparece y se fortalece el odio en el discurso político electoral de la derecha de este país? El imperio del odio y del resentimiento en la política tradicional, degradada y descompuesta, es tóxico porque promueve la división y el enfrentamiento, no la controversia entre los ciudadanos. Parte de las más bajas pasiones que impiden un ejercicio político realmente democrático, impide el diálogo y la concertación. El odio genera una espiral que con ataques cruzados termina llevando a la convicción de que destruir al oponente a cualquier costo es la única solución posible para resolver las contradicciones y diferencias. Así han matado en Colombia tantas lideresas y tantos líderes sociales, considerándolos parte de un enemigo interno, cuando todas y todos somos parte de la misma nación, todos somos hijos de la madre Colombia. El odio, que lo decimos desde aquí a la extrema derecha, no surge de la fuerza, nace del miedo. Cuando un proyecto político se siente inseguro de sus argumentos, cuando percibe que pierde legitimidad o respaldo popular, apela a la descalificación del adversario. Es más fácil sembrar temor que construir confianza. Es más sencillo señalar un enemigo que presentar soluciones. El odio es, en el fondo, una expresión de inseguridad propia. Quien no se siente capaz de persuadir con ideas, intenta interponer argumentos que no son argumentos sino calumnias.
Se construye entonces un relato en el que el contradictor deja de ser un ciudadano con otra visión y se convierte en una amenaza. Eso es lo que está pasando hoy con la extrema derecha, con su jefe Álvaro Uribe Vélez, con su partido el Centro Democrático, con sus candidatas y candidatos. Los llamamos a que se serenen, los llamamos a que se tranquilicen, a que demos el debate de ideas y no a punta de calumnias y odio. Ya conocemos qué pasa cuando ocurre ese fenómeno. Cuando el conservatismo, recordémoslo, antes de la mitad del siglo XX, exacerbó las pasiones y decía en esa época que había que hacer invivible la república, el país terminó en una espiral de violencia. A estos sectores y dirigentes debemos recordarles que ese miedo es terreno fértil para la violencia, porque cuando se normaliza el lenguaje que degrada, que humilla y que acusa sin pruebas, se empieza a justificar el daño. El pacto histórico está por la paz, está por la discusión y deliberación democrática y civilizada, está por la reconciliación. Nuestra historia demuestra que la violencia política no comienza con disparos, sino con palabras cargadas de odio, repetidas 1000 veces. Por eso debemos defender un debate firme, firme sí, pero respetuoso, apasionado sí, pero responsable. La democracia no se fortalece cuando convertimos al adversario en enemigo, se fortalece cuando reconocemos la diferencia, y por eso llamamos a superar el odio y a afrontar de manera franca y tranquila nuestras diferencias. Tenemos los argumentos para hacerlo y el programa para hacerlo. ¿Y por qué aparece y se fortalece la mentira en el discurso político electoral y en la narrativa, hay que decirlo, de los grandes medios de comunicación? Como el odio, la mentira no surge de la fortaleza, sino de la fragilidad. Cuando un proyecto carece de argumentos sólidos o teme perder el respaldo ciudadano, recurre a la distorsión de la verdad para sembrar dudas y confusión. Mentir es el intento desesperado de sostenerse no sobre ideas, sino sobre manipulaciones. La mentira se alimenta del odio y del desespero, y alimenta el odio y el desespero. Para que una falsedad prenda en el corazón de la sociedad, necesita convertir al adversario en amenaza, necesita desprestigiarlo, estigmatizarlo, despojarlo de su humanidad y de su legitimidad. Nuestro presidente debe ser respetado. No admitimos que se le calumnie y se le ultraje. Así se construye al enemigo en Colombia. Se le atribuyen culpas imaginarias, y cuando esa estigmatización se repite, cuando la calumnia se normaliza, el paso a la violencia se acorta peligrosamente, porque la violencia casi siempre es precedida de una narrativa que justifica el daño. Todos los días asistimos a nuevas campañas de desinformación, falsificación, calumnia que promueve la extrema derecha en sus medios de comunicación y portales de redes sociales.
A diario se distorsiona e irrespeta gravemente la personalidad de nuestro compañero presidente Gustavo Petro. Se engaña con descaro, se miente sin rubor sobre los logros sociales del gobierno, se me calumnia por mi labor a favor de la paz y de la justicia. No más mentiras, no más calumnias, no más rumores. Debate franco y con ideas. Le exigimos a la extrema derecha que no sea mentirosa. Y finalmente, ¿por qué la política termina convertida en un espectáculo y los problemas sociales y la violencia se banalizan en el debate público? Porque el odio, la mentira y la violencia necesitan ponerse un disfraz. La puesta en escena sirve para encubrir lo que no se quiere discutir con seriedad. Bajo las luces, los gritos, las polémicas vacías, se oculta la falta de propuestas y se diluye la responsabilidad frente a los dramas reales de la sociedad. Nuestra denuncia de la política espectáculo no es un asunto menor, es una alerta profunda sobre el deterioro estructural de la democracia. Cuando la política se vuelve actuación, los líderes se banalizan, la deliberación se empobrece y crece la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones. Lo auténtico es desplazado por lo artificial. La imagen suplanta a las ideas, el gesto reemplaza al pensamiento. Así se presenta un mundo ficticio, como si fuera real. Se normaliza el ocultamiento sistemático de la verdad. En esa lógica frívola, lo verdaderamente importante, la pobreza, la corrupción, la violencia, la injusticia, aparece como un tema más del espectáculo, despojado de su seriedad y de su gravedad. Se desvalorizan los principios y se eleva la superficialidad a categoría de acción política. Se perturba la capacidad de discernimiento de la ciudadanía, expuesta a campañas masivas todos los días de manipulación que explican el contrasentido doloroso que sectores que han sido históricamente excluidos terminen votando por sus verdugos y sus opresores. El punto culminante de esta degradación impulsada por las poderosas maquinarias mediáticas es convertir los asuntos esenciales de la vida social en mercancía ligera, sin espacio para la crítica ni la reflexión. De allí la industrialización del miedo, del odio, de la mentira, el cinismo político, ese cóctel que ha asumido la extrema derecha colombiana y en la cual, hay que reconocerlo, el maestro se llama Álvaro Uribe Vélez. No sorprende entonces ver campañas convertidas en costosas comparsas, en carnavales en que se invierten miles de millones de pesos, en competencias por el agravio más vulgar y estridente o la pose más artificiosa. No sorprende ver a candidatas y candidatos con afiche y megáfono en mano lanzando mensajes rabiosos, ofreciendo viviendas y empleos de manera demagógica, promoviendo el salario vital cuando la víspera estaban por acabarlo radicalmente. Verlos disfrazados de pueblo o de animales. De todo estamos viendo en este espectáculo que se ha convertido la campaña electoral. Todo para ganar unos votos,
Todo para puntear en las encuestas y hacer apariciones en noticieros televisivos. Pero detrás de esa bulla, compañeras y compañeros, aparece con nitidez el verdadero propósito: frenar las reformas sociales, promover más guerra y más armas, perseguir a la juventud, depredar la naturaleza, proteger el despojo de tierras, erosionar la democracia hasta abrir paso a un régimen autoritario. Frente a ese escenario, nuestra tarea es devolver a la política su dignidad, su profundidad y su compromiso con la verdad y la justicia. Podemos hacer la política con alegría sin convertirnos en parte de la industria de la frivolidad. Precisamente porque soy consciente y porque el pacto histórico es consciente de esta descomposición de la política, nuestra campaña ha sido totalmente contraria a este tipo de prácticas y discursos. En vez de promover el odio y la violencia simbólica, ha promovido el respeto, la serenidad y la valoración de nuestros oponentes. En vez de promover la mentira contra los adversarios, hemos pregonado el poder emancipador de la verdad que busca erradicar las falsedades que han alimentado la impunidad, la corrupción, el deterioro democrático, que impiden la paz y la equidad social. En vez de la política convertida en una feria de vanidades y un espectáculo superficial, hemos hecho la política con austeridad, sobriedad, modestia, elaboración programática, cero demagogia y sobre todo respeto por el pueblo colombiano. Para mí, compañeras y compañeros, la revolución ética implica recuperar el sentido del lenguaje, la dignidad del ejercicio de la política, la verdad, la responsabilidad y el respeto en el centro de la vida pública. Queremos que las relaciones políticas y con los medios de comunicación estén marcadas por el respeto mutuo. Buscamos que las trampas y las campañas sucias salgan del menú de opciones de esas relaciones. Para eso les proponemos, compañeras y compañeros, seguir consolidando el pacto histórico, que ya es la principal y más poderosa fuerza política en todo el país. Por eso les proponemos elegir el próximo 8 de marzo una gran bancada parlamentaria, votando masivamente por nuestra lista paritaria y cerrada al Senado de la República, que encabeza nuestra compañera Carolina Corcho, y a la Cámara de Representantes en el Valle del Cauca, que está integrada por personas decentes, capaces y muy coherentes en el compromiso con el cambio social y con el pueblo colombiano. Les proponemos no pedir y no aceptar, en caso de que se los ofrezcan, el tarjetón de las famosas consultas, de la que fui excluido, es ilegítima. Y naturalmente, yo les propongo que el 31 de mayo, me elijan como el segundo presidente progresista en la historia de nuestro país.
que nos acompañen para que todos juntos lo hagamos a continuar y profundizar las transformaciones sociales que han comenzado a ser realidad bajo la conducción de nuestro compañero presidente Gustavo Petro Urrego, a quien enviamos desde esta plaza nuestro abrazo de reconocimiento por su gran labor de defensa del pueblo colombiano y sus derechos. Que viva Cali, capital de la resistencia. Que viva la juventud caleña, siempre rebelde. Y del Valle del Cauca, por supuesto. Que viva el pacto histórico, compañeras y compañeros. Gracias por estar hoy aquí en la capital de la resistencia. El que viene con el celular ahí Aquí, eso. Se vive, se siente, se pega presidente. Se vive, se siente, se pega presidente. Gracias, Iván Cepeda. Iván Cepeda, presidente